Al cumplirse 54 años del golpe de Estado a la democracia y al pueblo panameño, dado el 11 de octubre de 1968, que generó la más repugnante violación a los derechos humanos en la República de Panamá por décadas, la Escuela Superior del Panameñismo presenta Testigos del Golpe. O sea, mi familia siempre fue una familia muy cercana al doctor Arias desde el punto de vista político y también desde el punto de vista personal. O sea, tenían una amistad muy cercana. Y nosotros vivíamos a escasos 500 metros de aquí. Ese 11 de octubre nosotros estábamos en la casa, digo, mis hermanos y yo, cuando vimos a mi papá y a mi mamá llegar de repente, pero en el momento en que ellos van llegando, empezó a llegar gente y escuchaba que había habido un golpe de Estado. Se había desatado una persecución férrea contra todos los seguidores del Partido Panameñista, contra todos los seguidores del doctor Arias. Mi papá me cuenta que este lugar aquí, donde estamos celebrando este evento, recordando los sucesos del 11 de octubre, quedaba la policía de la zona del canal. Y no sé por qué razón el doctor Arias, en camino a mi casa, a la casa de mis papás, llegó y se bajó aquí. El chofer de él cuenta que él tuvo una discusión fuerte con el jefe de la policía de aquí y que llamaron al gobernador de la zona del canal de aquella época, el señor Lever. Y el señor Lever llegó aquí y en una conversación con el doctor Arias le ofreció el Hotel Tivoli para que se quedara. La historia dice que el doctor Arias se quedó en el Hotel Tivoli y eso no es verdad. Él se negó a recibir protección del gobierno de los Estados Unidos. Mi papá ya se había enterado porque como estábamos aquí cerca, pues mi papá estaba aquí afuera y lo recogió y se lo llevó a la zona, a la casa de nosotros, a la casa 895 del Cerro Sosa, aquí en Balboa. Esa casa se convirtió como en la sede provisional de gobierno. Ahí llegaba la gente, llamada de presidentes de otros países que estaban a favor del doctor Arias, brindándole apoyo al presidente de Costa Rica, abriéndole las puertas en caso de que quería irse, si tenía que irse. Mis hermanos tenían orden de captura, 2 de mis hermanos, y la persecución fue increíble. No recuerdo si fue el 12 o el 13 de octubre, mi papá recibió una llamada en la casa y era de Boris Martínez, que le decía que tenía que desalojar a toda la gente que estaba en mi casa y entregar al doctor Arias. Mi papá me cuenta que esa llamada con Boris Martínez fue muy tensa y que él terminó tirándole el teléfono. Le dijo: yo no recibo órdenes de ninguno de ustedes, en estos momentos estamos con el presidente de la República aquí y yo no lo voy a sacar, y le tiró el teléfono. Omar Torrijos, a partir de ahí, empezó a llamar al gobernador de la zona del canal, a amenazarlo, y él amenazó al gobernador de la zona de que si no nos sacaban de ahí y no sacaban a mi abuela y no sacaban al doctor Arias de la casa, iba a volar los tanques estos que están aquí. Hubo un par de noches que en la madrugada mi papá salía con unas bolsas como de ropa o de sábanas y eso, y en una de esas bolsas iba escondido el doctor Arias, porque él salía a veces clandestinamente a reunirse con otras personas que estaban aquí en la zona del canal, escondido, para planificar volver, para planificar los movimientos que había en las montañas, pero era una tensión que se vivía en esa casa. La cosa es que la presión siguió y llegó el gobernador de la zona del canal a la casa de nosotros y conversó con mi papá para que sacaran al doctor Arias y sacaran a mi abuela y sacaran a la gente de la casa. Mi papá le dijo: mire, quiero que sepa que ellos son huéspedes en mi casa está en territorio panameño y no lo voy a sacar. Y el 21 de octubre del 68, la policía llega, conversan con él, termina saliendo, se va aquí a donde está el aeropuerto de Albrook y de ahí sale para los Estados Unidos en un avión militar de los Estados Unidos.
la gente siguió escondida ahí en la casa. Algunos se fueron saliendo. Mi abuela fue amenazada, tuvo que salir y recibió casa por cárcel desde el 69 hasta el 83 que murió. Tuvo casa por cárcel. Mis hermanos estuvieron exilados, mis tíos exilados, un montón de panameñistas exilados. Y hay muchas lecciones que aprender de ese momento, que la juventud tiene que conocer esa historia para que esa historia no se vuelva a repetir. Se violaron todos los derechos, hubo muchos desaparecidos, mucha gente perdió todas sus propiedades, las fincas del doctor Arias fueron quemadas, en el caso de nosotros perdimos todo, pero hasta el último día de vida de mis padres sintieron orgullo de haber sido leales al doctor Arias, ¿verdad? Entonces, para mí, que era un niño, tuve lecciones muy importantes sobre eso, lecciones de una lucha sin claudicar, de ser leales, de ser un amigo sin condiciones y del valor tratar de entender el valor que esos panameñistas de antes tenían por esta doctrina y por el doctor Arias. Y yo creo que es un momento clave para hacérselo saber.